Como todo era tan fácil hasta ahora, vamos a complicarnos la existencia. ¿Qué aprendimos hasta ahora? Aprendimos a definir variables aleatorias y a encontrar la función de distribución que era la que nos medía probabilidad. Recordemos una vez más su definición, aunque creo que para este momento ya te la sabes de memoria. La función de distribución de x, que escribíamos como f mayúscula sub x de x chiquita, se definía como la probabilidad de que mi variable aleatoria x sea menor o igual a x chiquita y la definíamos para todo x chiquita en R. Entonces, si ya tenemos tan claro cómo calcular la función de distribución de una variable aleatoria x, ¿por qué no calcularla para una función de x? No va a ser una tarea fácil, y además de todo, a mi vecino se le ocurrió poner cumbia a todo lo que da y no hay nada que odie más que la cumbia, así que vamos a tratar de que vos entiendas y de que yo no me ponga de mal humor. Por poner un título vamos a llamar a esto función de variable aleatoria. Entonces, si definimos ahí como una función de mi variable x, si x es una variable aleatoria discreta, entonces ahí no le va a quedar otra que también ser discreta. Entonces vamos a calcular la función de probabilidad de y. ¿Cómo haríamos? Y la función de probabilidad de y es la probabilidad de que y grande sea igual a y chiquita. Entonces esto va a resultar en la suma para todos los x chiquitos que pertenecen a b de la función de probabilidad de x evaluada en x chiquita. Pero ¿quién va a ser b? B van a ser todos los x en R, tales que si le aplico esa misma función g a x chiquita, me devuelve y chiquita para la cual estoy calculando la función de probabilidad. A ver si se entiende, veamos un ejemplo bien pavo. Voy a tirar un dado equilibrado. Si sale 1, gano 10 pesos. Y si no, pierdo 1 peso. ¿Podré conocer la distribución de la ganancia en este juego tan divertido? Fíjate que la distribución que conoces, ¿quién es? Es la de la variable x, que la voy a definir como el valor observado al tirar el dado. Ya conozco la función de probabilidad para esta variable aleatoria x. Ahora lo que quiero es definir una nueva variable. Vamos a llamarla g, que va a ser la ganancia en mi juego. G va a ser una variable aleatoria discreta. ¿Qué valores va a poder tomar? Y va a poder tomar los valores menos 1 o 10, porque o pierdo 1 peso o gano 10 pesos. ¿Y con qué probabilidad? Bueno, fíjate que la probabilidad de que G sea 10 equivale o es lo mismo que la probabilidad de que X valga 1, porque gano 10 cuando sale un 1. Entonces esta probabilidad va a ser la función de probabilidad de X en 1 y eso es un sexto. Y la probabilidad de que G sea menos 1, bueno, va a ser la suma para todos los X de 2 a 6 de la función de probabilidad de X evaluada en esos X chiquitos. Fíjate que queda exactamente la función que pusimos arriba. Veamos otro ejemplo. En un concurso de pesca, cada pescador paga 100 pesos por participar. La cantidad de peces que cada pescador puede obtener durante el desarrollo del concurso es una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro 4,5. Cada pescador tiene permitido cobrar a lo sumo 8 piezas. Hay un premio de 50 pesos por cada pieza. Calcular la función de probabilidad de la ganancia del pescador. Leemos tranquilamente el enunciado, tratamos de entenderlo y a continuación lo primero que vamos a hacer, como siempre, va a ser definir nuestras variables aleatorias. Vamos a llamar x a la cantidad de peces que el pescador puede obtener durante el concurso. Y el enunciado nos dice que esta variable aleatoria tiene distribución de Poisson de parámetro 4,5. Que tenga distribución de Poisson significa que conocemos la función de probabilidad y todos sus valores posibles. Podemos anotarla para recordarla. Acordate que la variable de Poisson puede tomar todos los valores naturales y además el 0, o sea 0, 1, 2, 3, etc. Lo que me pide el ejercicio no es nada con respecto a x, porque de x conozco todo. Lo que me pide es la función de probabilidad de la ganancia. Y esa es otra variable. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, la definimos. Voy a definir como g a la ganancia del pescador. La ganancia, que se mide en pesos, depende de la cantidad de peces obtenidos, que era una variable aleatoria que podía tomar los valores 0, 1, 2, 3, etc. Entonces vamos a hacer nuestra primera observación. Si la variable aleatoria es discreta, a la variable g, que es una función de x, no le va a quedar otra que también ser discreta.
No hay forma que pueda transformar una variable discreta en algo que no sea discreto. Entonces ya tenemos un dato súper importante de nuestra nueva variable. Es discreta. ¿Y qué aprendimos acerca de encontrar la distribución de una variable discreta? Bueno, aprendimos que primero definíamos la variable aleatoria, segundo definíamos todo el recorrido de la variable aleatoria y tercero encontrábamos la probabilidad para cada punto de ese recorrido. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo ahora. Vas a ver que no es nada difícil. G es la variable que definí como una función de mi variable aleatoria x. Y mi variable aleatoria x era una variable con distribución de Poisson de parámetro 4,5. ¿Cuál es el dato esencial? Que pagamos 100 pesos por participar y ganamos 50 pesos por cada pez. Pero cuidado, que nos van a pagar hasta 8 peces. Y ahora a pensar un poquito. No significa que yo solo puedo pescar 8. La variable aleatoria cantidad de peces que puede obtener el pescador es Poisson. Yo puedo obtener todos los peces que están sobre el soporte de la Poisson. Si pesco más, me los llevo a mi casa. Entonces, pensemos, ya que tenemos definida la variable nueva, ¿qué valores puede tomar? Que era nuestro siguiente punto a definir. Como g está definida como función de x, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una tablita en la que vamos a escribir todos los valores de x y vamos a pensar quién va a ser g en cada caso. De esa manera vamos a empezar a entender a g gracias a poder conocer x. ¿Qué valores puede tomar x? Los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se me acabó la pantalla, así que pongo puntos suspensivos porque entiendo que esto sigue. Y ahora voy a pensar quién es g. Como g es función de x, solo voy a poder entender su recorrido entendiendo el de x. Si x vale 0, ¿qué significa? Que no pesqué ningún pescado y encima tuve que pagar 100 pesos por participar. Entonces mi ganancia va a ser menos 100 pesos. Si pesqué un pescado, me dieron 50, pero pagué 100. Por lo tanto, ¿cuánto voy a ganar? Menos 50 pesos. Si pesqué 2 pescados, me pagan 100, pero yo pagué 100. Por lo tanto, mi ganancia es de 0. Ahora se pone interesante porque empiezo a ganar plata. Si pesco 3 pescados, ¿cuánto voy a ganar? Voy a ganar 50. Si pesco 4, voy a ganar 100. ¿Ya te aburriste? La verdad que no importa si te aburriste o no te aburriste. Tenés que seguir igual porque G sigue cambiando y hasta que no entiendas perfectamente el problema, escribí mucho más hasta un poquito después que te hayas aburrido. Con 6 gano 200, con 7 gano 250, con 8 gano 300, con 9... ¿Y puedo pescar 9? Sí, puedo pescar 9. Como dijimos antes, puedo pescar 9, pero ¿qué pasa con la ganancia? Me van a pagar solo 8, por lo tanto voy a ganar 300 en ese caso también. Y si pesco 10, y también voy a ganar 300. Si pesco 11, también voy a ganar 300. Y ahora, bueno, ahora sí ya entendí, puedo parar de escribir la tablita. ¿Cuál es el rango de g entonces? Y bueno, son los valores posibles de la variable aleatoria g, que son menos 100, menos 50, 0, 50, 100, 150, 200, 250 y 300. No tiene un soporte infinito como tenía x. Tiene este soporte finito. ¿Qué es lo que sabemos? Que para variables discretas siempre nos va a servir construir tablas, porque va a ser la herramienta más útil para poder visualizar todo lo que está pasando. Bueno, ahora calcular probabilidades para todo mi rango. Quiero, para comenzar, la probabilidad de que g sea menos 100. ¿Qué significa que g sea menos 100 en términos de mi variable aleatoria x? Y por eso está tan buena la tabla. Yo veo que g vale menos 100 cuando x vale 0. Estos son los eventos equivalentes. Entonces, quiero calcular la probabilidad de que x sea 0, pero eso ya lo conozco porque conozco la distribución de x. Por lo tanto, evalúo en mi función de probabilidad y resulta n a la menos 4,5. Sigo, probabilidad de g igual a menos 50. ¿Qué significa? ¿Cuál es el evento equivalente, pero en términos de x? Y que g sea menos 50 es lo mismo que x sea 1, por lo tanto su probabilidad es la misma.
Esto es 4,5 por e a la menos 4,5. De vuelta porque conozco la distribución de x. Y la probabilidad de g igual a 0, bueno, lo mismo, va a ser la probabilidad de que x sea 2. Y así con el resto de los valores puedo seguir uno por uno. Tengo que seguir uno por uno. Por ejemplo, la probabilidad de que g sea 2,50 es la probabilidad de que x sea 7. Ahora, ¿qué pasa cuando g es 300? Cuando g vale 300, no hay un solo evento equivalente en x, hay un montón. Que g sea 300 es lo mismo que x sea 8 o 9 o 10, 11, 12 y así hasta el infinito. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea 300 va a ser lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8. Entonces esto lo vamos a poder calcular como una suma de probabilidades en x. Hay muchos eventos equivalentes para g igual a 300. Esta cuenta la podemos sacar por el complemento porque es muchísimo más fácil, además que ya venimos calculando un montón de probabilidades. Finalmente, la respuesta de este ejercicio, ¿qué va a ser? Y bueno, la función de probabilidad siempre es una tabla, entonces con todos los resultados para los valores de g y sus probabilidades, te armas una tablita con todos los números. Y esas probabilidades, como siempre, van a tener que sumar 1. Si pensaste bien en los eventos equivalentes, si no te olvidaste de nadie, no le va a quedar otra que sumar 1. Una recomendación personal para variables discretas, siempre empezá por una tabla. Y si lo querés escribir en general, porque bueno, queda más elegante y bonito, bueno, escribamos en general. ¿Quién es G? Bueno, yo me doy cuenta que siempre voy a pagar 100 y me van a pagar 50 por cada pescadito. Entonces G va a ser menos 100 más 50 por x, si x es menor o igual a 7, pero si x es mayor o igual a 8, G va a ser siempre 300. Entonces, ¿cómo voy a calcular la función de probabilidad de G? La voy a calcular como la probabilidad de que g grande sea igual a g chiquita y esta va a ser la probabilidad de que h de x sea igual a g. ¿Por qué? Porque g era una función de x que la había llamado h de x. Y voy a buscar la probabilidad para cada valor de g chiquita que está en mi conjunto rango de g usando la distribución de x como hicimos recién. Escribiéndolo de esta forma, si g es igual a menos 100, la probabilidad de que g sea menos 100 cae en la primera parte de mi transformación, que es que g es menos 100 más 50x. Reemplazo, despejo y resulta en la probabilidad de x igual a 0 como lo habíamos pensado con la tablita. Con la tablita me parece que es un poco más lindo. Pero seguimos, y si g es menos 50, bueno, de vuelta en la primera parte de la función h, es la probabilidad de que menos 100 más 50x sea igual a menos 50, despejando resulta que es la probabilidad de que x sea 1. ¿Y querés escribirlo todo en general? Bueno, la verdad te soy sincera. Dudé mucho en hacer este desarrollo, o sea, esta parte del desarrollo y mostrarte. ¿Por qué? Porque me gustaría que hagas siempre la tablita, me parece la mejor forma. Pero de repente algunas veces te va a poder salir a escribir una forma general y prefiero escribirla, al final decidí ponerla. Bueno, escribámosla. La función de probabilidad de g, ¿cómo la puedo escribir? Y fíjate cómo venía calculando esto. Si despejo la probabilidad de h de x igual a g chiquita, me queda que esta probabilidad va a ser 4,5 elevada a la g más 100 sobre 50 sobre g más e sobre 50 factorial por e a la menos 4,5, pero cuidado, esto vale solo si g pertenece al conjunto formado por todos los valores del rango menos el 300, porque si g vale 300, esta probabilidad vale 0,0866. Bueno, ahora si mi variable x no es discreta, ¿qué forma de medir probabilidad me conviene estudiar? Bueno, en general lo que nos sirve siempre es sacar la función de distribución. ¿Y quién es la función de distribución de y? Es la probabilidad de que y grande sea menor o igual a y chiquita. Ahora, si y grande es una función g de x, esto va a ser lo mismo que calcular la probabilidad de que g de x sea menor o igual a y chiquita. Y el desarrollo del cálculo de esa probabilidad lo tengo que realizar para todos los valores de y chiquita en R. Entonces digamos que x es una variable exponencial de parámetro 1
quiero probar que y igual a x sobre lambda es una variable con distribución exponencial de parámetro lambda, con lambda mayor que 0. Entonces vamos a desarrollar lo que te conté más arriba. La función de distribución de y en y chiquita es la probabilidad de que y grande sea menor o igual a y chiquita, y esto es igual a la probabilidad de quién, y de que x sobre lambda sea menor o igual a y chiquita, porque y es x sobre lambda. Ahora, como lambda es mayor a 0, puedo despejar x, y esto resulta en la probabilidad de que x sea menor a lambda por y. No te olvides de que y chiquita es un número en R, ¿eh? No es una variable, es un número en R. Entonces esto es lo mismo que ¿quién? Que evaluar la función de distribución de x en lambda por y chiquita. Fíjate que resulta que ya sabemos la función de distribución de una exponencial, ya nos la aprendimos de memoria. Entonces vamos a usar este resultado para poder evaluar y calcular la función de distribución de y. Fíjate cómo queda. Queda 1 menos y a la menos lambda i para cuando i es mayor que 0, ¿no? Porque cuando x es mayor que 0, y es mayor que 0 por la relación que tienen dada la función en el enunciado, y vale 0 en otros casos. Y esta no es nada más ni nada menos que la función de distribución de una variable exponencial de parámetro lambda. Vamos a ver uno más difícil. Sea z una variable aleatoria con distribución normal estándar. Y voy a definir a x como z al cuadrado. Y lo que voy a querer es encontrar la distribución de z. Cuidado, cuando te pido hallar la distribución, no te estoy diciendo la función de distribución. Te estoy diciendo que quiero saber cómo se distribuye esta nueva variable. Y cuando te pida de esta manera, ¿qué te estoy pidiendo? Que definas la variable, que busques la medida de probabilidad y que vayas a la tabla y te fijes si tiene algún nombre conocido. Entonces lo que vamos a hacer siempre es arrancar buscando la función de distribución de esta nueva variable aleatoria, porque no tengo la menor idea de qué tipo de variable va a ser. Y la función de distribución existe siempre. Entonces la función de distribución de x es la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x chiquita. Ahora dijimos que x grande era z cuadrado, por lo tanto reemplazo y lo que estoy haciendo es buscando una probabilidad para mi variable aleatoria z, la cual conozco, es una normal estándar. Vamos a dibujar siempre la campana y vamos a entender qué probabilidad me están pidiendo. Fíjate que si x es menor que 0, esta probabilidad vale 0, porque un número al cuadrado nunca puede ser negativo. ¿Y qué va a pasar si x es mayor o igual a 0? Bueno, si es mayor o igual a 0, tengo que despejar z para poder entender qué probabilidad me están pidiendo. Y esta probabilidad es la probabilidad de que el módulo de z sea menor o igual a raíz de x. Entonces, ¿qué significa que la probabilidad del módulo de z sea menor o igual a raíz de x? Significa que quiero calcular la probabilidad de que z esté entre menos raíz de x y raíz de x, que es lo que pinto en el gráfico en naranja. Ahora esta probabilidad ya aprendimos a calcularla. Como z es una normal estándar, tenemos que evaluar la función phi, que es la probabilidad acumulada para la normal, entre raíz de x y menos raíz de x. Por lo tanto, para cada x chiquito voy a tener que ir a la tabla de la distribución normal y calcular la probabilidad evaluando exactamente como nos enseñó Diego en el video. Ahora, así como está, no me doy cuenta qué distribución tiene x. ¿Podré saber qué distribución tiene? ¿Será una conocida de la tabla? Bueno, si graficaras esta función de distribución, podrías observar que es continua para todo x en R. Cualquier x que elijas, esta función va a resultar continua. Entonces, ¿qué significa eso? Que x es una variable aleatoria continua. Si x es continua, podemos buscar su función de densidad, porque existe, y ver si se parece a alguna de la tabla. ¿Quién era la función de densidad? Bueno, la definíamos como la derivada en función de x de la función de distribución. Fíjate cómo queda. Esta es una función partida, por supuesto. Si la f grande era partida, la f chiquita va a ser partida. Va a ser 0 si x chiquita es menor que 0. Y cuidado que ahora vamos a tener que derivar usando la regla de la cadena. ¿Está bien? Porque tengo la phi grande evaluada en raíz de x. Cuidado que acá estoy derivando en función de x. Entonces la derivada de la phi grande es la phi chiquita, que es la densidad de la normal estándar, evaluada en raíz de x por la derivada de raíz de x, que es 1 sobre raíz de x, menos la derivada de phi grande, que es phi chiquita, en menos raíz de x, por la derivada de lo de adentro, que me queda menos, por lo tanto ahora transformo el más, 1 sobre 2 raíz de x. Y todo esto va a ocurrir siempre y cuando x chiquita sea
mayor o igual que 0. Entonces vamos ahora a recordar cuál era la phi chiquita de x, o sea, phi de t, ¿quién era? Era 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos t cuadrado sobre 2. Entonces, evaluemos nuestro resultado y fíjate lo que queda. Queda 1 sobre raíz de x por 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x sobre 2. Esto siempre y cuando x sea mayor que 0 y va a ser 0 en otros casos. Ahora, lo que te recomiendo es que vayas a la tabla, poné pausa y fíjate si esta distribución es alguna de la tabla. Una vez que la encuentres, fíjate cuánto vale y ahora mismo te digo la respuesta. Bien, la respuesta es que x, que se definió como una normal estándar al cuadrado, se distribuye como una gama de parámetros 1 medio y 1 medio.